Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Aldebarán de Tauro de la línea Saint Cloud DX en su versión Revival de Tamashii Nations y Bandai. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar, en esta ocasión tendríamos una dona protectora la cual va a tener todo el arte de nuestra figura. En la parte frontal podemos ver que tiene la ilustración de nuestro personaje portando su armadura, mientras que en el lateral veríamos la constelación. En la parte superior dice Saint Seiya. Un poco más abajo podemos ver la línea que sería Saint Cloud DX en su versión Revival. También podemos ver el holograma de Toy Animation y el de Tamashii Nations Quality. Podemos apreciar que pertenece a Bandai Namco y a Tamashii Nations y Bandai. Por el primer costado nos encontraríamos a nuestra figura en una pose muy característica lanzando su ataque. Vemos que dice Great Horn. En la parte trasera podemos ver a nuestra figura en distintas poses usando sus diferentes accesorios. Vemos también un pequeño mini póster donde vemos a los 12 caballeros dorados, ya que con esta figura terminaría la entrega de la colección Revival. Vemos precauciones de seguridad y recomendaciones para mayores de 15 años. Por el último costado nos encontraríamos una ilustración de nuestra armadura en su modo Object. Vemos que dice Taurus Cloud. Si retiramos el detalle de la dona, podemos ver en este caso la Pandora Box de la armadura de Tauro. Podemos ver la parte frontal que luce muy bien, tiene un muy buen detalle. En el lateral vemos un diseño bastante genérico para las Pandora Box de las armaduras doradas, al igual que en la parte trasera y en el siguiente costado. Mientras que en la parte inferior podemos apreciar que fue distribuida por distribuidora Animéxico. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con esta bolsita, la cual tiene su tarjeta informativa. Podemos ver a nuestra figura en su modo caballero y en su modo object, y también tendríamos el manual, el cual nos va a facilitar el armado tanto del modo caballero como del modo constelación. Después nos encontraríamos con 3 blisters transparentes en donde encontraríamos distribuida tanto a nuestra figura como su armadura. Podemos ver en el de la parte principal que tendríamos a nuestra figura y algunas partes de la armadura. En el siguiente nos encontraríamos con parte del modo objeto y también parte de la armadura. Y en el de la parte final nos encontraríamos con el detalle de la capa y también los intercambios de manos, así como un intercambio de cabellera. Vemos que todo viene perfectamente distribuido en 3 blisters, los cuales son suficientemente grandes para poder proteger a nuestras piezas y también a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, vamos con los accesorios de nuestra figura. Lo primero que encontraríamos serían los intercambios de manos. El primer par de estas serían unos puños totalmente cerrados. Podemos ver que en este caso estarían cubiertos con la armadura, ya que los que trae por stock son puños descubiertos. Podemos ver también la diferencia entre las manos de los otros caballeros dorados, ya que estas son considerablemente más grandes, ya que es el caballero dorado más grande de los 12. Continuaremos con un par de manos en una posición un poco más relajada. Vemos que están ligeramente flexionados y ligeramente aperturados uno de otro cada uno de los dedos. Luce muy bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Continuaremos con un par de manos que vemos tienen una ligera apertura en el agarre para poder sujetar el arma de la armadura de Libra que le corresponde. Luce bastante bien, tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Continuaremos con un par de manos que tienen los dedos totalmente extendidos pero separados, se ven bastante bien, tienen un muy buen detalle. Podemos ver el esculpido de la palma y el tono dorado de la armadura. Continuamos con un par de manos que tienen los dedos semiflexionados pero separados, luce bastante bien. Aquí podemos apreciar un poco más a detalle de cada uno de los dedos, se ve incluso algo de tensión. Me gusta mucho cómo está esta posición. Continuaríamos con los intercambios de rostro. En este caso vemos un rostro con una carcajada marcada. Podemos apreciar que tiene la boca completamente abierta. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver toda la aplicación de pintura que luce bastante bien. Continuaríamos con un rostro de acción donde podemos apreciar tiene la boca también abierta, pero con una expresión mucho más aguerrida, luce mucho a la vista. Podemos ver el detalle de los ojos y también tiene algún detalle moldeado en la parte de la nariz. Podemos ver también las orejas perfectamente esculpidas y el detalle de la dentadura.
Continuaríamos con un rostro solemne donde podemos ver tiene los ojos completamente cerrados, tiene un aspecto mucho más tranquilo, me gusta mucho cómo luce. Y finalmente tendríamos un rostro donde podemos ver tiene un sombreado desde la parte de la nariz hacia la parte superior para poder representar esa escena característica de la saga de Hades. Luce bastante atractivo. Continuaríamos con un detalle para la armadura, el cual es más bien un accesorio para la propia figura, que serían estos brazos cruzados. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien y es el único caballero que nos da estas prestaciones para poder exhibirlo con los brazos totalmente cruzados, muy al estilo de las SH Figures. Continuaremos también con una cabellera con un corte mucho más corto. Aquí podemos apreciar, luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Podemos ver cada uno de los mechones perfectamente esculpidos, ya que la cabellera que trae por stock tiene el detalle largo. Y finalmente tendríamos su capa muy representativa de los caballeros dorados. Aquí podemos apreciar que tiene un detalle blanco brillante en la parte exterior, mientras que para la parte inferior ya sabemos que tiene un tono azul en un acabado mate. Luce bastante bien. Esos serían prácticamente todos los accesorios para nuestra figura de Aldebarán. ¿Qué les parece si pasamos a montar el modo objeto? Bueno chicos, en cuanto al modo objeto de la armadura de Tauro, podemos apreciar que esta formaría la constelación de El Toro, aunque con ciertas libertades para poder acoplar cada una de las piezas en el modo objeto y que ninguna quede fuera de esta formación. Podemos apreciar que la distribución de la armadura quedaría de la siguiente manera. En cuanto al rostro de El Toro, estaría formado en su totalidad por el casco de la armadura, mientras que podemos apreciar el cuerpo de él mismo estaría formado por el protector del pecho, también de la espalda, el cubre abdomen y también el faldón, mientras que podemos apreciar que las patas delanteras tendrían el detalle de los protectores de los antebrazos y también de los cubrebíceps, y para las patas traseras tendríamos los protectores de las pantorrillas, también las rodilleras y las musleras. En el caso de las hombreras irían en la parte superior, tanto en la parte frontal como trasera. Vemos que tiene un diseño considerablemente grande y se ve bastante agresivo, me gusta mucho cómo luce. En el caso de los protectores de los cubrepuños irían escondidos en la parte interna del torso, luce bastante bien. Podemos ver que el diseño es bastante limpio, sí tiene ciertas libertades, pero aún así creo que luce mucho a la vista, se ve prácticamente calcado de lo que veríamos en el anime. Eso sería todo en cuanto al modo objeto de la armadura. ¿Qué les parece si pasamos a montar el modo caballero, amigos? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Aldebarán de Tauro, lo primero que podemos apreciar son sus dimensiones, ya que esta pieza es considerablemente grande. De entre los 12 caballeros dorados, este sería el más alto. Incluso podemos ver que es ligeramente más alto que su caja, ya que sus cuernos sobresalen ligeramente en cuanto a tamaño. Podemos ver que incluso a pesar de su tamaño mantiene muy bien la estabilidad, y esto se lo debemos en gran medida a sus pies, que ya sabemos es de un material metálico. Aún así hay que evitar cualquier tipo de accidente y les recomiendo que usen una base para poder mantener el equilibrio de la pose de nuestra figura, ya sea para poses mucho más estoicas como esta o poses mucho más dinámicas con las armas, por ejemplo, de Libra. En este caso nos va a ayudar a evitar accidentes, ya que recordemos son piezas ligeramente más costosas que otras, y también podemos apreciar que se pueden llegar a dañar con mayor facilidad, tanto en las partes metálicas como en las partes plásticas, que incluso se pueden romper si se caen de alturas considerables. En cuanto a nuestra figura de Tauro, podemos ver que tiene un excelente nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro, el cual podemos notar tiene un muy buen diseño. Podemos ver que tendría un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, tendría una expresión un tanto seria. Podemos ver incluso la aplicación de pintura para los ojos, que luce bastante bien, tiene un muy buen detalle. Podemos ver todo el moldeado y esculpido tanto de la nariz como de la boca. Pasando al casco de nuestro personaje, podemos notar que este sobresale debido a la franja negra que tiene desde la parte frontal hasta la parte trasera. Luce mucho a la vista. También tenemos esas púas que van desde la parte frontal hasta la parte trasera, tanto en la parte central como en los laterales, y tendríamos esos cuernos que son bastante grandes. Me gusta mucho cómo luce, le da un aspecto muy imponente. Si nos vamos a la parte trasera del casco, podemos apreciar que tiene un ligero moldeado. Se ve bastante atractivo, tiene un muy buen detalle.
En el caso de la paleta de colores de nuestro personaje tendríamos una combinación de diferentes tonalidades de dorado. Aquí podemos apreciar que tiene unos tonos un poco más amarillos y tenemos también algunos detalles mucho más claros. Mientras que si ponemos atención en la parte del cobre abdomen tendríamos un detalle mucho más cobrizo. Se ve bastante bien esta combinación, le da un muy buen diseño. Pasando al ropaje interno de nuestro personaje tendríamos un color negro para todo el ropaje interior, mientras que los brazos estarían descubiertos. Podemos ver el moldeado y esculpido de la armadura, la cual tiene un diseño un tanto simple, pero aún así podemos ver el detalle elegante de la ornamenta, sin dejar de lado que luce bastante agresivo a la vista debido a las púas con las que cuenta, tanto en la parte de las hombreras como en las coderas y también en las rodilleras. Podemos ver todo el moldeado que tiene en la ornamenta de los hombros, luce bastante bien, tiene un muy buen diseño. Tenemos también algo de detalle perfectamente marcado en los protectores de los pectorales y podemos ver el detalle del cobre abdomen, el cual luce bastante bien, ya que podemos apreciar toda la musculatura muy bien definida, se ve bastante atractivo. En el caso del faldón luce bastante llamativo, ya que incluso podemos apreciar que parecen simular ser pesas lo que tiene en el faldón, como para poder controlar el poder de nuestro personaje. Luce bastante bien, me gusta mucho cómo está este faldón diseñado, se ve bastante atractivo. Podemos ver en el caso de los protectores de los muslos que tiene un diseño doble que se ve bastante bien, como si una sola muslera no cubriera completamente a nuestro personaje. Aquí podemos apreciar que tiene un doble relieve, se ve bastante llamativo. En cuanto a las rodilleras podemos apreciar ese detalle de púas que se ve muy llamativo a la vista y podemos apreciar los protectores de las pantorrillas que tienen un diseño bastante discreto. En cuanto a los pies podemos notar que el calzado luce un tanto redondeado, me gusta mucho cómo se aprecia. Podemos ver el detalle de las púas en los codos que se ve bastante llamativo y podemos ver también los protectores de los antebrazos que tienen un muy buen diseño. Tiene una armadura bastante elegante nuestro personaje. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Aldebarán. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede girar 360 grados, esto a pesar de contar con el casco. Esto podemos notar que no interfiere para nada con el detalle de la armadura que cubre el cuello. Luce bastante bien. Podemos apreciar que puede ir hacia el frente, un poco hacia atrás también y ligeramente hacia los laterales. Mientras que el cuello tiene articulación independiente para darle mayor posabilidad. Sin embargo, hay que tener cuidado de no rozar la parte de la solapa para que el casco no se llegue a desgastar de la pintura, ya que esta puede ser ligeramente frágil. En cuanto a las hombreras, estas tienen un ligero movimiento hacia la parte superior y podemos angularlas también un poco debido a los enganches con los que cuentan, pero hay que tener cuidado para no llegarlos a romper. En el caso de los brazos, estos pueden girar 360 grados siempre y cuando los inclinemos lo suficiente para librar completamente el detalle de las hombreras, ya que estas son bastante amplias y pueden llegar a estorbar con el movimiento. Aquí podemos apreciar que pueden lograr el giro sin ningún inconveniente. Sería exactamente igual de el lado contrario. Hay que inclinar suficiente los brazos para poder lograr el giro de 360 grados. Aquí podemos ver que se puede lograr sin ningún problema. Podemos notar que también tendría una articulación de mariposa bastante extensa, que si intercambiamos la parte del pecho va a ser mucho más extensa, ya que esta es bastante amplia para poder tener ciertas poses impedidas. Sin embargo, con el intercambio tenemos un mayor rango de movimiento. Si así lo necesitamos, también tenemos un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí se puede apreciar. Tiene un muy buen rango esta figura. Pasando al detalle de los brazos, tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro, giraría 360 grados. Contaríamos con doble punto de articulación para el codo, tiene una muy buena flexión. La muñeca gira 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y también hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte que nos permite girar 360 grados desde donde termina el hombro. Contaríamos con doble punto de articulación para el codo. La muñeca puede girar 360 grados, puede moverse hacia los costados y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. En el caso del cuerpo de nuestro personaje podemos apreciar que tiene un corte en la parte central que nos permite inclinarlo hacia el frente y hacia atrás, pero hay que tener cuidado para no lastimar la parte del cobre abdomen. Hacia los laterales está bastante limitado. En cuanto a la cintura podemos notar que tiene un corte el cual nos va a permitir cierto movimiento lateral. Aquí podemos ver, no gira 360 grados, pero el movimiento es bastante limpio. Aquí se puede observar. Tiene un movimiento muy natural.
En el caso del faldón ya sabemos que está seccionado, esto para poder darle un poco más de rango de movimiento a las piernas. Aquí podemos ver la apertura del compás, en la cual no es perfecta, pero es considerablemente amplia para tomar en cuenta el tamaño de nuestro personaje. En el caso del rango de patada podemos notar que este llegaría hasta este punto sin forzar el detalle del faldón, ya que puede empezar a retirar las partes de él mismo. Hacia la parte trasera tenemos un movimiento también muy natural. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Vemos que el rango de patada llegaría fácilmente hasta este punto sin forzar el detalle del faldón. Y hacia la parte trasera tenemos un movimiento bastante natural. Podemos notar que tenemos un corte en la parte de los muslos que nos permite rotar hacia los laterales. No gira 360 grados, pero tenemos un movimiento bastante extenso. Aquí se puede apreciar. Podemos acomodar nuevamente todas las piezas en su lugar. En el caso de las rodilleras podemos ver que no impiden el movimiento de la rodilla, tiene doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación. Hay que tener cuidado a la hora de sujetarlas, ya que estas son bastante puntiagudas, pueden llegar a dañar nuestros dedos. En el caso de las pantorrillas vemos que son totalmente estáticas, los pies pueden girar ligeramente hacia los costados, aunque están un tanto limitados por el moldeado, pueden ir hacia abajo, hacia arriba y articular en la punta. Sería exactamente igual del lado contrario, pueden moverse ligeramente hacia los costados, aunque está un tanto limitado por el moldeado del protector de la pantorrilla, puede ir hacia abajo, hacia arriba y articular en la punta de esta forma. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Aldebarán de Tauro. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, chicos, para realizar el intercambio de brazos es muy sencillo, es muy similar a las Figuarts si es que han jugado con alguna de estas, de los que tienen este tipo de accesorio, con la diferencia de que les recomiendo primero desmontar la armadura, ya que si desprenden el brazo completo puede llegar a salir volando alguna pieza y se puede llegar a perder o a dañar. Así que primero retiremos la mano de esta forma, después vamos a quitar la armadura que protege el antebrazo de esta manera, retiramos el protector del bíceps de esta forma y desde donde está el corte del hombro vamos a ir girando poco a poco hasta que se desprenda el mismo sin ejercer demasiada fuerza, de esta manera. Una vez que retiramos el brazo podemos repetir el proceso del lado contrario. Vamos a retirar la mano de esta manera, retiramos después la armadura que protege el antebrazo, después el protector del bíceps lo deslizamos de esta forma y vamos a deslizar también el brazo de esta manera, poco a poco sin forzar demasiado el agarre. Una vez que hicimos este proceso vamos a proceder a retirar el protector de los pectorales para colocarle el intercambio, el cual es un poco más pequeño, de esta forma. Esto nos va a permitir colocarle los brazos y que se puedan cruzar. Para esto ahora solo vamos a colocar los brazos muy al estilo de las Figuarts, presionando ligeramente hacia arriba hasta que ensamble. Recuerden no ejercer demasiada fuerza, ya que pueden llegar a dañar su figura. Así que vamos a alinear de esta manera y vamos a ajustar un poco la articulación, que quede perfectamente enganchada. Una vez que ya enganchó, solo queda ponerla en su posición de esta manera. Vamos a ir colocándola de esta forma y repetimos del lado contrario. Vamos a colocarlo de esta manera. Presionamos ligeramente en la conexión y ya sería todo. Ahora solo queda alinear los brazos para que estén perfectamente cruzados. Aquí podemos observar, luce bastante bien, le da un muy buen detalle con una pose muy característica del mismo Aldebarán. Ahora sí, lo que queremos hacer es retirar el casco y realizar un intercambio de rostro. Es muy sencillo, elevamos el casco, el cual está sostenido con un pequeño poste, retiramos el rostro de esta manera y podemos colocar un nuevo rostro de esta forma. Solo hay que presionar en la conexión de esta manera y podemos aprovechar para colocarle
su intercambio de cabellera, que en este caso sería la cabellera corta. Vamos a la parte trasera, colocamos de esta manera y cerramos la parte superior de esta forma, que todo quede perfectamente alineado. Vemos que luce bastante bien, le da un buen detalle. Si quisiéramos podemos ir también a la parte de la espalda y vamos a retirar esta pequeña placa que protege para poder colocarle la capa, por ejemplo, de esta manera. Vemos que esta se cayó de una forma un poco más fácil y podemos colocar el intercambio con la capa de esta forma. Es prácticamente la misma pieza, solo que nos añade la capa en la parte trasera. Podemos ver que con su capa y su intercambio de brazos luce bastante bien este personaje, le da un muy buen detalle. Me gusta mucho cómo luce y podemos notar ese aspecto mucho más alegre de Aldebarán. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Aldebarán de Tauro. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Aldebarán de Tauro de la línea Saint Cloud MIDI X de Tamashinations y Bandai en su versión Revival. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraremos diferentes tonalidades de dorado para la armadura. Podemos ver algunas más claras, otras un poco más oscuras, y en el caso de las piezas plásticas tendríamos un detalle un poco más cobrizo, que le da un muy buen contraste a esta figura. Mientras que el ropaje interno tendría un color negro en lo largo del cuerpo, y en el caso de los brazos estos serían descubiertos. Luce bastante bien y da un muy buen detalle. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, encontraríamos un diseño bastante natural en cuanto a la misma figura sin la armadura, esto debido a sus dimensiones, ya que en comparación con otras figuras de los caballeros, estas tendrían un diseño un poco más amorfo. En este caso creo que las proporciones son mucho mejores, pero me imagino que es debido al tamaño de nuestro personaje. Una vez que porta la armadura, las proporciones mejoran aún más, lo que hace que se vea mucho más imponente. Podemos ver en el caso de la armadura que tiene un diseño un tanto discreto, un poco más elegante, pero aún así luce bastante bien. Podemos ver que incluso luce un poco más amenazante, esto debido a todas las púas con las que cuenta. En el caso de las hombreras podemos ver que tiene un poco de ornamenta perfectamente bien definida, tiene un muy buen detalle. Podemos notar esas púas que son bastante amplias, tanto en la parte de las hombreras como en las coderas y también en las rodilleras. En el caso del faldón podemos ver que este está formado como si estuviera cubierto de algunas pesas, esto para poder controlar el poder de Aldebarán. Luce bastante bien, mientras que tanto para los protectores de los bíceps como para los protectores de los muslos parece que usa una armadura doble. Luce bastante bien, se ve bastante atractivo. En el caso de los protectores de las pantorrillas tiene un diseño mucho más discreto, y en el caso del calzado este luce mucho más redondeado, se ve bastante atractivo. Pasando al protector del detalle del abdomen, vemos que este luce bastante bien, ya que incluso la musculatura está perfectamente bien definida. Es la única armadura que tiene la musculatura muy bien marcada en la parte del abdomen. Pasando al protector de los pectorales, este tendría dos diferentes tamaños, uno un poco más discreto para poder cruzar los brazos y poses un poco más dinámicas, y uno que se ve mucho más amplio, donde podemos ver luce mucho más en poses estoicas, donde se alcance a percibir al 100% nuestra armadura. En el caso del moldeado y esculpido del rostro tendríamos un diseño bastante llamativo, ya que podemos ver debido también a las proporciones, este está muy bien esculpido, tiene un muy buen detalle y la aplicación de pintura luce mucho a la vista, mientras que el casco resalta sobre todo por el detalle negro en la parte central y también las púas con las que cuenta, tanto en el centro que va desde la parte frontal hacia la trasera y también en los laterales, sin dejar de lado el detalle de los cuernos, que incluso podemos hacer el intercambio para uno, el cual representa el cuerno que le cortó Seiya. Pasando al modo objeto de nuestra armadura, luce bastante bien, tiene un tamaño considerable. Podemos notar que tiene ciertas libertades en cuanto al diseño, pero toda la armadura se incorpora al modo objeto, se ve bastante atractivo. En el caso de las articulaciones de nuestra figura tendríamos un buen rango de movimiento, tiene ciertas limitaciones, esto debido a las hombreras y también al faldón, pero aún así podemos jugar un poco con los ángulos para darle poses mucho más dinámicas y comprometidas. En el caso de los accesorios tendríamos intercambios de rostro, intercambios de manos, tenemos intercambios de brazos para poder poner cruzado, que sería el único caballero con estas prestaciones. También tenemos el intercambio de cabelleras, ya sea en larga o corta, y también podemos apreciar que tiene el detalle de la capa, que luce bastante bien. Creo que viene bastante completa esta figura de Aldebarán.
A esta figura de Aldebarán de Tauro le vamos a dar un 10 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen tamaño, las proporciones son bastante buenas con y sin la armadura, y en el caso de los accesorios complementan perfectamente bien a nuestro caballero. Sobre todo podemos notar que la armadura luce mucho a la vista debido al tamaño. Me gusta mucho cómo se aprecia este detalle, y de todos los caballeros que he revisado, creo que este es el que menos problemas me da a la hora de el armado y el desarmado, y que realmente no se siente nada flojo a la hora de manipularlo. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Aldebarán de Tauro y hasta la próxima chicos. Bye.